Está usted viendo la señal de Telesur y iniciamos una emisión más de Impacto Económico. Mi nombre es Daniel Rosas. Gracias por acompañarnos una vez más. Estos son los titulares del día de hoy. En América Latina, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó en el Palacio de Miraflores la firma de los acuerdos de cooperación energética con la empresa internacional Shell. En contexto, Estados Unidos y Ecuador realizan operativos conjuntos contra organizaciones criminales en el país sudamericano. Y en 360, el ministro sudafricano de Energía y Electricidad, Goshensko Ramogopa, enfatizó que el continente africano debe definir su propia trayectoria en la transición energética global. De esto y más hablamos el día de hoy. Como le adelantaba en el resumen, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó en el Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo en Venezuela, la firma de acuerdos de cooperación energética con la empresa internacional Shell en una jornada que reunió a delegaciones de Caracas y de Estados Unidos. Vamos a revisar los detalles de lo ocurrido. El encuentro contó con la participación del secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, como parte de una agenda orientada a fortalecer el intercambio en materia energética y minera. La reunión se desarrolló en un contexto de diálogo bilateral que busca impulsar nuevas oportunidades de inversión, así como el desarrollo de proyectos vinculados al sector petrolero y gasífero. Autoridades venezolanas destacaron que estos acuerdos forman parte de una estrategia para ampliar la producción energética del país y promover alianzas internacionales basadas en principios de cooperación y respeto mutuo. Y que estamos dando ya vida y ejecución a la nueva ley de hidrocarburos con nuevos modelos de negocio. Y también me complace muchísimo haber sido testigo junto a usted de la firma entre la empresa Shell y una empresa privada de Venezuela. Las sinergias que puede tener Venezuela con otros países del mundo en beneficio de su país y de su pueblo. Mostrar que Venezuela tiene trabajadores muy capacitados, profesionales de alta jerarquía en su desempeño para llevar adelante todos los retos que nuestro país necesita. And that synergy and long history between our two countries y esta sinergia y la larga historia entre nuestros dos países will lead to new opportunities for both of our countries. Esto va a llevar a nuevas oportunidades para ambos países. And with those opportunities will come prosperity in terms of new jobs and new businesses. Y con esta nueva oportunidad habrá nueva prosperidad y empleos para nuestros pueblos y empresas. Durante la jornada también se revisaron iniciativas relacionadas con innovación tecnológica, explotación responsable de recursos y ampliación de los flujos de inversión en sectores estratégicos. En el encuentro participaron representantes de la industria energética, delegaciones diplomáticas y directivos de la estatal Petróleos de Venezuela S.A., quienes abordaron perspectivas para el desarrollo de proyectos conjuntos. Las autoridades subrayaron que el fortalecimiento del sector energético constituye una prioridad para la economía venezolana, especialmente en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y fluctuaciones en los mercados de hidrocarburos. En ese sentido, Caracas reiteró su disposición de consolidar acuerdos que contribuyan a la estabilidad energética global y al aprovechamiento soberano de sus recursos naturales en beneficio del desarrollo nacional. En más información, el Banco Central de Venezuela informó que el Producto Interno Bruto de ese país registró un crecimiento de 7,07% durante el cuarto trimestre de 2025. Con este resultado, la economía nacional acumula 19 trimestres consecutivos de expansión, reflejando un proceso sostenido de recuperación productiva. De acuerdo con el ente emisor, el dinamismo económico se sostuvo en el impulso del sector petrolero, que creció 13,41%, así como en el avance de las actividades no petroleras, con el incremento cercano al
5,3%. Sectores como construcción, minería, comercio, transporte y manufactura registraron un desempeño positivo, contribuyendo al fortalecimiento de las cadenas productivas internas. El organismo destacó que estos resultados adquieren mayor relevancia al alcanzarse en medio de sanciones y restricciones financieras externas. En este contexto, el crecimiento anual del PIB en 2025 se ubicó en 8,66%, consolidando una tendencia de recuperación económica impulsada por la producción nacional y el fortalecimiento de distintos sectores estratégicos. Y le platico ahora que durante la edición número 39 de la Conferencia Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, celebrada en América Latina y el Caribe, Brasil y Colombia reafirmaron su respaldo a Cuba mediante iniciativas de cooperación destinadas a fortalecer la producción de alimentos y la seguridad alimentaria. Veamos más detalles a continuación. El encuentro de la FAO se desarrolló en el marco de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, donde representantes de los 3 países evaluaron proyectos orientados a impulsar el desarrollo agrícola y el intercambio técnico en la región. El director de la Agencia Brasileña de Cooperación, Rui Pereira, ratificó que Brasil continuará apoyando a la isla caribeña mediante programas bilaterales enfocados en mejorar la infraestructura agrícola, el acceso a insumos esenciales y la modernización de sistemas de riego y mecanización. El trabajo conjunto entre diversas instituciones brasileñas permitirá avanzar en iniciativas que contribuyan a fortalecer la capacidad productiva del sector agroalimentario cubano. Representantes del gobierno colombiano reiteraron la disposición de su país para ampliar la cooperación técnica con Cuba, particularmente en áreas vinculadas al intercambio de tecnologías agrícolas, semillas, cultivos protegidos y mejoramiento genético en la producción ganadera. Durante la reunión también se destacó la importancia de compartir experiencias regionales en políticas públicas de abastecimiento alimentario y compras estatales. En representación de Cuba, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendis, agradeció el respaldo solidario de Brasil y Colombia, subrayó la voluntad de su país de continuar fortaleciendo su sistema de producción de alimentos, pese a las dificultades derivadas del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. Otamendis afirmó que la cooperación regional resulta clave para avanzar en la soberanía alimentaria y el desarrollo agrícola sostenible de la isla. Pasamos ahora a México, en donde la inversión productiva registró una leve recuperación al cierre de 2025. La formación bruta de capital fijo creció 0,5% en diciembre respecto al mes previo, de acuerdo con datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, organismo encargado de medir la actividad económica del país. El informe señala que el incremento estuvo impulsado principalmente por el sector de la construcción, cuyos gastos aumentaron 0,9% durante el periodo analizado. En contraste, la inversión en maquinaria y equipo, tanto de origen nacional como importado, mostró una ligera contracción del 0,3%, reflejando la cautela de algunos sectores productivos frente al contexto económico internacional. En términos interanuales, la formación bruta de capital fijo presentó una reducción de 1,6%, mientras la inversión en maquinaria y equipo cayó 7,9%. El gasto en construcción avanzó 4,1%. El indicador elaborado por el INEGI permite evaluar el comportamiento de la inversión en activos productivos, considerado un elemento clave para crecimiento económico y la generación de empleo. De hecho, México figura entre los países con mayor exposición a las variaciones de los mercados financieros debido a la estructura de su deuda pública. De acuerdo con un informe reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, la nación latinoamericana ocupa el segundo lugar entre sus miembros con menor proporción de deuda a tasa fija, solo por detrás de Islandia. El reporte explica que menos del 70% del endeudamiento mexicano se encuentra bajo esquemas de interés invariable, mientras una parte considerable está ligada a tasas variables o a indicadores inflacionarios. Esta característica implica que el costo del financiamiento público puede verse influido con mayor rapidez por los cambios en las condiciones monetarias internacionales. El organismo también señaló que esta estrategia busca atraer inversiones, o mejor dicho, inversionistas, mediante instrumentos financieros flexibles. No obstante, recomendó continuar con políticas fiscales prudentes que garanticen la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo.
Le cuento ahora que las exportaciones de productos lácteos de Uruguay registraron una disminución durante los primeros meses del año, reflejando las tensiones que atraviesa el comercio internacional de alimentos. De acuerdo con datos divulgados por el Instituto Uruguay 21, las ventas externas del sector alcanzaron 104 millones de dólares entre enero y febrero, lo que representa una caída interanual del 18%. Solo en febrero, el valor exportado se ubicó en 52 millones de dólares, con un retroceso cercano al 28% respecto al mismo mes del año anterior. Brasil se mantuvo como el principal destino, aunque con una reducción de sus compras, seguido por Argelia, que también registró un descenso significativo. A pesar de este escenario, algunos mercados como Arabia Saudita y México mostraron incrementos en sus adquisiciones, evidenciando la búsqueda de nuevos espacios comerciales para el sector lácteo uruguayo. Llegamos así al momento de hacer una primera pausa en esta emisión, pero no se vaya. Al regreso en contexto hablaremos de Estados Unidos y Ecuador, que están realizando ya operativos conjuntos en contra de organizaciones criminales en el país sudamericano. Regresamos con detalles. Le cuento ahora que autoridades de Estados Unidos y Ecuador anunciaron el inicio de operativos militares coordinados dirigidos en contra de organizaciones criminales que operan en el país sudamericano, en medio de un contexto regional marcado por el avance del narcotráfico y otras economías ilícitas. Las acciones fueron confirmadas por el Comando Sur de Estados Unidos y por el Ministerio de Defensa ecuatoriano. De acuerdo con la información difundida, las operaciones buscan desarticular estructuras vinculadas al tráfico de drogas, la violencia organizada y actividades ilegales como la minería clandestina. Voceros estadounidenses señalaron que la iniciativa forma parte de la cooperación en materia de seguridad entre países del hemisferio. Las autoridades ecuatorianas, por su parte, indicaron que esta nueva fase de coordinación internacional pretende reforzar las capacidades del Estado para enfrentar redes criminales que afectan la estabilidad social y económica del país. De hecho, una agencia del gobierno de Estados Unidos anunció la selección de Ecuador para desarrollar un programa de cooperación económica que contempla donaciones destinadas a proyectos de infraestructura y modernización institucional. Esta iniciativa será gestionada por la Corporación del Desafío del Milenio, organismo que impulsa planes de asistencia vinculados a reformas económicas y desarrollo productivo. El denominado Programa Compacto prevé aportes que suelen oscilar entre 300 y 500 millones de dólares dirigidos a financiar obras de gran escala y políticas orientadas a fortalecer la estabilidad económica. Según el anuncio oficial, la elección responde a la relación bilateral entre ambos países y a los avances fiscales señalados por Washington. Ecuador iniciará ahora una etapa de planificación técnica que podría extenderse hasta 2 años, periodo en el que deberá presentar proyectos para acceder a los recursos previstos. Por su parte, también Ecuador anunció un plan de inversión de 180 millones de dólares destinado a ejecutar 11 proyectos estratégicos orientados a enfrentar la creciente inseguridad y el avance del crimen organizado. La iniciativa fue presentada por el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, quien explicó que el objetivo es fortalecer la capacidad operativa del Estado y mejorar la respuesta institucional frente a fenómenos vinculados al narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas. De acuerdo con las autoridades, el programa contempla la modernización de equipos y sistemas tecnológicos que permitan ampliar el control territorial y también áreas aéreas, marítimas y terrestres. Entre las acciones previstas se encuentra, por ejemplo, la adquisición de helicópteros para operaciones tácticas, la incorporación de bloque logístico multipropósito y la instalación de radares de vigilancia, además de drones y escáneres destinados al monitoreo de fronteras y rutas estratégicas. Por lo pronto, el Ministerio del Interior, John Reinberg, destacó que la estrategia incluye el fortalecimiento también de sistemas de inteligencia y herramientas
herramientas de identificación científica para rastrear armas y redes criminales. Si me permite, vamos a ver más detalles. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, explicó que el objetivo es fortalecer la capacidad operativa del Estado y mejorar la respuesta institucional frente a fenómenos vinculados al narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas. Asimismo, se prevé ampliar la infraestructura tecnológica del sistema de emergencias ECU 911 y mejorar los controles migratorios mediante plataformas de análisis anticipados de pasajeros. El plan también contempla la construcción de 2 centros penitenciarios de alta calidad, con el propósito de enfrentar la crisis carcelaria y contener la expansión de organizaciones delictivas dentro del sistema penitenciario, aunque defensores de derechos humanos sostienen que se quiere replicar el modelo carcelario implementado en El Salvador, que ha sido cuestionado por entidades multilaterales. De hecho, Ecuador enfrenta un fuerte impacto económico derivado de la violencia, cuyo costo supera los 12.200 millones de dólares anuales, equivalente al 6% del Producto Interno Bruto. Así lo señala el Índice de Paz Global 2023 elaborado por el Institute for Economics and Peace, que ubica al país en el puesto 97 entre 163 naciones, tras caer 24 posiciones en la clasificación mundial. El informe calcula que la violencia representa un gasto aproximado de $1.127 por habitante, e incluye variables como homicidios, encarcelamiento, conflictos internos y niveles de militarización. En 2023, la crisis de seguridad se agravó con la tasa de homicidios que alcanzó 87 casos por cada 100.000 habitantes en zonas como Guayaquil, Durán y San Borondón. Ante este escenario, el gobierno analiza aplicar un sistema de semaforización para flexibilizar el toque de queda vigente entre las 23 y las 5, entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana, mientras el despliegue de la fuerza pública contra el crimen organizado representa cerca de $1.000 millones anuales. Pasamos a nuestro bloque 360 y le cuento ahora que el ministro sudafricano de Energía y Electricidad, me refiero a Goshensko Ramogopa, enfatizó que el continente africano debe definir su propia trayectoria en la transición energética global. Para conocer detalles, le invito a que vea conmigo el siguiente material. Durante su intervención en la 18ª Africa Energy Indaba 2026, el ministro sudafricano afirmó que el continente debe definir su propia trayectoria dentro de esta reconfiguración en la transición energética global. Asimismo, enfatizó que espacios como el que ofrece la Africa Energy en Diabur son fundamentales para la creación de estrategias para satisfacer la creciente demanda de electricidad, el abordaje de esta estabilidad de la red continental y la búsqueda de inversiones en el sector energético. Hoy, mientras la política industrial vuelve a configurar la competencia global, África debe definir su propia trayectoria dentro de esta reconfiguración. Debemos asegurarnos de que la transición global no reproduzca asimetrías históricas bajo una nueva bandera tecnológica. Por lo tanto, es oportuno que nos reunamos aquí en el African Energy Endeavour en un momento tan crucial. Esta plataforma representa más que una reunión anual. Debe seguir evolucionando hasta convertirse en el principal foro continental donde convergen la coherencia política, la armonización regulatoria y la movilización de capital. El mandatario agregó que el sistema energético global está siendo remodelado por la competencia geopolítica y la política industrial, que dicha reunión se da en momentos con profundas consecuencias históricas, donde la energía se convirtió en la arquitectura silenciosa del poder global. De la misma forma, destacó que el continente se encuentra experimentando el impacto de la escalada del conflicto en Oriente Medio, con tensiones en las cadenas de suministro y precios de la energía más altos, y afirmó que el paso por sus costas seguirían siendo una ruta segura para los barcos y buques que se vieran obligados a desviar las rutas. Bueno, al final, siempre que hay agitación en el mundo, en el sur nos convertimos en un paso seguro. Damos paso seguro a los barcos y buques que puedan pasar por nuestras costas, así que estamos seguros y sólidos en ese aspecto.
El evento, bajo el lema Encendiendo la Revolución Energética, se desarrolló entre el 3 y 5 de marzo del presente año. En el mismo, se reunieron líderes gubernamentales, empresas de servicios públicos, reguladores, inversores y ejecutivos de la industria energética para acelerar la implementación, la alineación de la infraestructura y la movilización de inversiones, así como compartir perspectivas y definir el futuro energético de África. Y en Nigeria, la población se prepara ante un posible aumento de los precios de las materias primas después de la revisión de los precios por parte de la refinería Dangote, la más grande de África. Según información oficial, la refinería de petróleo aumentó el precio de su gasolina en 100 narias, elevando la tarifa ex depósito de 774 narias a 874 narias por cada litro. Y esto ante el complejo contexto de los mercados internacionales tras la crisis en Irán y el cierre del estrecho de Hormuz. El director de operaciones de Polaris Bank, me refiero en este caso a Bankole Odusanya, indicó que el país ya se presenciaron aumentos en el país en el precio del combustible, sobre todo el de la gasolina, que pasó de 740 narias por litro a unas 840 narias, afirmando que de seguir el aumento podría superar fácilmente las 900 narias por litro. Manairas. El aumento del combustible se suma a los mayores costos de transporte y el aumento en el precio de bienes, afectando hacia los comerciantes y a la población y quedando como una opción para la misma esperar el acontecer internacional de por sí que pues han disminuyendo para ver si disminuyen o aumentan los precios. Viajamos a España, en donde el precio de la vivienda nueva y usada sube ahora un 14,4% de manera interanual en febrero de 2026. La estadística del grupo multinacional TINSA, plasmada en el estudio TINSA y MIE General y Grandes Mercados, indicó que la tasa interanual se incrementa en 11,8 puntos respecto a la inflación y muestra una mayor aceleración en los puntos turísticos, especialmente en las islas, con un 21,9% por encima de la medida interanual. Destacó la costa mediterránea con 15,2% y las áreas metropolitanas con 15,1%, mientras que la menor variación se da en el resto de municipios con un lejano 9,5%. A su vez, los capitales y grandes ciudades rozaron el promedio de 14,2%. TINSA concluyó que el precio medio en España se encuentra en un 4,8% por debajo de los máximos de 2007-2008 en términos nominales, aunque en términos reales sería un 34,3%. Seguimos en España y le cuento ahora que las organizaciones de consumidores y usuarios advierten que de seguir la crisis de Irán, el aumento en los precios de la energía, el recibo de la luz podría elevarse a causa de ello en 20 euros. Estos entes indicaron que en un reciente comunicado que la factura eléctrica para el consumidor de la tarifa regulada por sus siglas PVPC podría pasar de los 62 euros del mes de febrero a los 82 euros en marzo. Se señala que en pocos días el precio del gas en el mercado ibérico se ha elevado en 30 euros por megavatio hora, o pasó de 30 a 50 euros por megavatio hora. Se destaca que los hogares con tarifas de electricidad con precio fijo tendrán un impacto más gradual dependiendo de la fecha de revisión y del contrato. Y afirmó que los consumidores con tarifas indexadas serán los primeros en notar el encarecimiento, mientras que los hogares con la tarifa PVPC también lo notarán, pero de forma moderada. Nos despedimos así de esta emisión. Muchas gracias por el favor de su compañía. Nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Mi nombre es Daniel Rosas y en nombre de este gran equipo, muchas gracias. Siguen la señal de Telesur.